Voy a hablar de las ecuaciones diferenciales y pues las ecuaciones diferenciales se pueden definir como una ecuación que relaciona una función y sus variables o sus variables con sus derivadas respectivas. Si una ecuación diferencial contiene derivadas respecto a una sola variable independiente se le llama ecuación diferencial ordinaria y contiene derivadas parciales respecto a dos o más variables independientes se le llama ecuación en derivadas. El orden de una ecuación diferencial está dado por el grado mayor de las derivadas que aparecen en la ecuación, siendo así también las ecuaciones diferenciales que aparecen de forma natural en las ciencias y en las humanidades. También las ecuaciones diferenciales nos llegan a permitir moldear procesos físicos, económicos, biológicos o ingenieriles en donde el valor de la variable depende de cómo va cambiando el valor de la misma en la ecuación. Siendo así de las ecuaciones diferenciales su fundamento la relación que hay entre una función y sus derivadas. Así que esta ecuación relaciona una función y sus derivadas con una o más variables independientes, llegando a ser clasificadas según su orden y grado las ecuaciones diferenciales. Siendo así también las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer grado son ecuaciones diferenciales que contienen una sola variable independiente y sus derivadas, que solo es una también. Siendo utilizadas estas ecuaciones comúnmente para escribir fenómenos en física, ingeniería, biología y otras áreas respectivas de las ciencias. Teniendo en cuenta existen varios métodos numéricos para resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer grado, siendo los más comunes el método de Euler. Es el método numérico más simple y se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, consistiendo en aproximar la solución de la ecuación diferencial a través de una ecuación de recurrencia. Luego también está el método de Runge-Kutta, es un método numérico más preciso que el método de Euler y se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales de primer grado y también de segundo orden. Consiste en calcular una serie de aproximaciones de la solución en puntos intermedios entre los puntos de la malla de discretación de la ecuación. También estando el método de Adams-Bashforth, es un método numérico que utiliza información previa de la solución para calcular la aproximación de la solución en el siguiente punto de la malla de discretación. Y por último, pero no menos importante, el método de diferencias infinitas es un método numérico que se utiliza para aproximar la derivada de una función en un punto a través de una combinación de valores de la función en puntos cercanos. Siendo así, este método numérico nos permite obtener soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales y su elección depende de la precisión deseada y la complejidad de la ecuación diferencial que vamos a resolver. Hablaremos de las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden o segundo grado. Es una ecuación diferencial que involucra la segunda derivada de una función con respecto a una variable independiente. Estas ecuaciones se utilizan comúnmente para modelar sistemas físicos como por ejemplo el movimiento armónico simple, oscilaciones amortiguadas y sistemas eléctricos y mecánicos. La solución general de una ecuación de segundo grado Ahora vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden o segundo grado. Es una ecuación diferencial que involucra la segunda derivada de una función con respecto a una variable independiente. Estas ecuaciones son utilizadas comúnmente para modelar sistemas físicos, como por ejemplo el movimiento armónico simple, oscilaciones amortiguadas y sistemas eléctricos y mecánicos. Siendo la solución general de las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo grado puede contener dos constantes de integración, lo que significa que se necesitan dos condiciones iniciales para obtener una solución única de esta ecuación. Los métodos numéricos para resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden o segundo grado llegan a ser similares a los que se utilizan para resolver EDOs
o las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, pero estas requieren una aproximación adicional de la segunda derivada. Los métodos numéricos más comunes para resolver las ecuaciones diferenciales de segundo grado son los siguientes. El método mejorado de Euler, que consiste en tomar las fórmulas del método de Euler para calcular la pendiente en un punto inicial y un punto final y luego promediarlas. De esta manera el resultado será mucho más acertado a lo largo de todo el intervalo. Luego está el método de Runge-Kutta de orden 4. Es un método usado para determinar soluciones numéricas de problemas de valores iniciales, que consiste en calcular 4 aproximaciones de la solución en puntos intermedios de la malla de descartación, lo que permite obtener una aproximación más precisa. Y por último está el método de diferencias finitas. Este método se utiliza para aproximar la segunda derivada de una función a través de una combinación de valores de funciones en puntos cercanos. Luego se utiliza esta aproximación para calcular una aproximación de la solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Ahora vamos a hacer una breve comparación entre las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer grado y las ecuaciones diferenciales de segundo grado. Como se puede saber, pues para estas ecuaciones diferenciales ordinarias, pues existen los mismos métodos para resolverlas entre ellas, pero lo que llega a ser diferente es que se adaptan dependiendo de la complejidad de la ecuación. Por ejemplo, el método de Euler es un método numérico para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, que también se utiliza para resolver ecuaciones de segundo orden. Consiste en aproximar la solución de la ecuación utilizando la fórmula de la derivada, es decir, utiliza una recta tangente a la curva en el punto de interés. El método Euler es sencillo y fácil de implementar, pero no siempre es muy preciso y puede requerir pasos muy pequeños para lograr la precisión deseada. Como por lo tanto, pues se puede aplicar en las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo grado, convirtiendo las ecuaciones diferenciales de orden o grado 1 en ecuaciones que se puedan utilizar en las ecuaciones diferenciales de grado 2 o orden 2. De esta manera se pueden aplicar dos veces el método de Euler para encontrar la solución de las CEOs de segundo orden. Sin embargo, tenemos que mencionar que el método de Euler es un método numérico de primer orden, lo que significa que puede generar errores significativos en la aproximación de la solución. Por lo tanto, se recomienda utilizar métodos numéricos de orden superior, como el método Runge-Kutta, para obtener una mejor predicción de la solución de las CEOs, tanto de primero como de segundo orden. Si comparamos el método de Runge-Kutta, por otro lado son métodos numéricos más precisos y complejos que el método de Euler, que se utilizan tanto para las EDOs de primer orden como para las EDOs de segundo orden, y se basa en la idea de dividir el intervalo de tiempo en varios subintervalos y aplicar el método de Euler en cada una de ellas. Utilizando la información, obtenían un subintervalo para mejorar la predicción en las siguientes ecuaciones que se presenten. Y en cuanto al método de Adam-Bashforth, es un método numérico utilizado específicamente para resolver EDOs. Este método utiliza una aproximación por polinomios para estimar la solución de la ecuación diferencial en el futuro utilizando los valores de la solución en el pasado de la ecuación. Lo que podemos llegar a concluir es que los métodos numéricos para resolver EDOs de primero y segundo orden son similares, pero presentan algunas diferencias debido a la complejidad de la ecuación diferencial que presentan cada uno. Porque en las EDOs de primer grado pues son sencillas, básicas, no tan complicadas, y pues ya en la de segundo orden pues empieza a subir pues las aproximaciones, lo que va pidiendo, las precisiones, la exactitud con la que quiere que se llegue al resultado, así haciendo que sea diferente cómo vas a implementar cada uno de estos métodos numéricos.